Qué bueno verte nuevamente en el estudio de la palabra de Dios. Me alegra saber que estás interesado en seguir aprendiendo la palabra de Dios. Si estás viendo este video es porque ya tú has recibido a Cristo en tu corazón y estás interesado en seguir aprendiendo más acerca de tu Salvador. Por eso es importante que prestes atención a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y debemos nosotros estar seguros de nuestra salvación. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso es vital que si tú ya tienes a Cristo, estés seguro de tu salvación mientras estás con vida. Dios no quiere que tengamos dudas en cuanto a nuestra salvación. Por eso voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué pasaría si tú murieras en cualquier momento? Puede ser hoy o mañana o no sé cuándo. La pregunta es, ¿estás seguro de tu salvación? Piensa en esa pregunta y espero una respuesta. Bueno, tú puedes haber tenido de repente esta respuesta. Sí, y me alegra por ti. De repente puede ser que tú has dicho, no voy al cielo. O de repente puede ser que tú hayas dicho, no sé, ¿no? O tienes duda sobre tu salvación. Vamos a ver qué dice Dios con respecto a la salvación. Vamos a empezar con el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, para poder entender lo que Dios dice con respecto a este tema. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados y Él quiere que todos puedan ir al cielo. Por eso es importante que podamos nosotros saber sobre la salvación. ¿Qué es lo que podemos entender acerca de este tema de la salvación? Porque Dios quiere eso, que todos seamos salvos. ¿Y cómo podemos lograr que alguien sea salvo? Bueno, la Biblia dice, primero tenemos que entender que todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero también la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Hay una consecuencia del pecado que es la muerte eterna, la separación total por la eternidad de Dios. Pero también la Biblia dice en Romanos 5:8 algo interesante, que Jesús murió por mí. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que somos pecadores, que hay una consecuencia de mi pecado, el poder ser apartado eternamente de la presencia de Dios. Pero también hay una esperanza. ¿Y cuál es? Que Jesús es el que murió por mi pecado y es el único que puede salvarme de esa condenación eterna. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón, tú tienes obviamente que tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y con tu boca confesar realmente tus pecados a Dios y pedirle perdón. Entonces, si tú ya has hecho eso, como me aseguro que sí, o de repente puedes compartir esto a otra persona, entonces lo importante ahora que tenemos que entender, ¿qué dice la Biblia con respecto a la salvación eterna? Vamos a ver entonces en la palabra de Dios qué es lo que Dios piensa sobre ese tema. Vamos al libro de Juan capítulo 3, versículo 36.
San Juan capítulo 3, versículo 36, dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, acá viene una pregunta. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Puedes leer nuevamente el texto, hacer una pausa para que puedas responder esta pregunta. Muy bien, ¿ya lo leíste? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La respuesta a la pregunta. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? ¿Qué dice el texto? Los que creen en Jesús como su Salvador. Ahí está. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, o en otras palabras, si has recibido a Cristo en tu corazón, ¿qué dice la Biblia? Tienes vida eterna. Y eso es en presente, no dice tendrá, sino dice tiene. En este momento tienes vida eterna si ya tienes a Cristo en tu corazón. No es que cuando vayas al cielo tendrás la vida eterna. Ahora la tienes y es importante que tú puedas entender eso. Pero también podemos nosotros ver otra cosa importante en el libro de Juan capítulo 3 versículo 17 con respecto a la salvación. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el propósito de la venida de Cristo acá a este mundo es justamente para salvarnos, darnos salvación, pero a todo aquel que en él cree. Entonces, si tú has creído en Cristo, tienes vida eterna y eres salvo, porque así dice la palabra de Dios. Si ya tienes a Cristo, es imposible que Dios te pueda echar fuera, dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da, dice Jesucristo, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Tú has venido a Cristo? Muy bien, claro que sí. Entonces dice Jesús que Él nunca te va a echar fuera. Entonces ya estás con Él para la eternidad. Y eso es importante que tú lo entiendas, lo que realmente Jesús hablaba con respecto a la salvación. ¿Recuerdas cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón? Haz memoria. ¿Lo recordaste? Bueno, seguro que sí, porque por eso estás interesado en seguir estudiando la Biblia. Si ya tú has recibido a Cristo en tu corazón, es importantísimo. ¿Por qué? Porque es una fecha muy importante en la vida cristiana. Si yo te preguntaría, ¿cuándo naciste? Yo recuerdo cuándo nací, pero también es importante la fecha de tu nacimiento espiritual. Por eso debes recordar esa fecha importante. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a este tema. Si ya tú lo hiciste, si ya tú has recibido a Cristo, Dios quiere que sepas algo importante. Vamos al libro de 1 Juan, capítulo 5. Vamos al libro de 1 Juan nuevamente para leer capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, Dios quiere que sepas. Es importante esta frase: sepáis que tienes vida eterna. Nuevamente subrayamos el verbo que dice tienes. Ahora, en este momento, tienes vida eterna. Qué bendición saber esa verdad. Es importante que nosotros podamos saber que la seguridad de la salvación se basa en la palabra de Dios, no en un hombre, no en la iglesia, sino en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a la Biblia, acompáñame. Y yo sí, este verso es muy importante. Quiero que hagas una pausa, si deseas, para que leas este texto que voy a decir, que está en el libro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Números 23, versículo 19.
dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces acá tenemos la seguridad que dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. El hombre puede mentir y miente muchas veces, pero Dios nunca lo va a hacer. Y Dios dice en su palabra que tenemos seguridad de nuestra eternidad en Cristo Jesús. Por eso la salvación está basada en la palabra de Dios. De repente hay veces que tú te vas a sentir como que creo que no soy salvo o no me siento salvo, porque eso me pasó a mí cuando recién empecé mi vida cristiana. Hay momentos que decía, no creo que voy al cielo, y mis emociones a veces me jugaban así, de una manera así muy fluctuante. Entonces tenemos que recordar que la salvación no se basa en mis sentimientos, sino en la palabra de Dios. ¿Estás claro en eso? Muy bien, claro que sí. Entonces, por eso es que nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Podemos estar seguros de la salvación? Claro que sí, porque también el propio Jesucristo habló de ese tema tan importante de la seguridad de la salvación. Tenemos que estar seguros. Por eso acompáñame al libro de San Juan, capítulo 5. Este es un texto que sí te aconsejaría que lo memorices. Yo te reto a que puedas memorizar este versículo porque es crucial para la seguridad de la salvación. San Juan 5:24 dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Según este pasaje, hay algo importante que sucede cuando uno recibe a Cristo. Hay tres cosas importantes que sucede cuando uno recibe a Cristo. Quiero que tú mires ese versículo nuevamente, quiero que tú lo vuelvas a leer y puedas decirme cuáles son las tres cosas importantes que dice San Juan 5:24 en cuanto a la seguridad de la vida eterna. Muy bien, entonces ya leíste el pasaje, ya sabes cuáles son las tres cosas que Dios promete en cuanto a la seguridad de la vida eterna. Lo primero que dice el texto en San Juan 5:24 claramente es que dice que tenemos vida eterna. Nuevamente vamos a remarcar la frase que dice tiene vida eterna. Por eso en este caso lo primero que tenemos que estar seguros es que tenemos vida eterna. La segunda cosa que dice el texto es que no vendrá a condenación. No vamos a ser condenados. Ya no vamos a la condenación. Esa es la seguridad de nuestra salvación. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Entonces, Él es el autor de la salvación y Él es el que lo está asegurando. ¡Qué bendición! Y la tercera cosa que nos dice el texto con respecto a la seguridad de salvación es que dice, ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice, según Efesios, que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que ya tenemos a Cristo, hemos pasado de muerte a vida, hablando de nuestra vida espiritual. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y qué bueno saber esta gran verdad. Y vamos a terminar con un texto más que está en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan 10, 28. Dice así la palabra de Dios: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremendo este pasaje. Acá no solamente dice que tenemos vida eterna, y también dice que no vamos a perecer en condenación, pero acá Jesucristo agrega algo importante. Dice
que nadie las arrebatará de mi mano. Todo aquel que reciba a Cristo en su corazón está en las manos de Dios. Y ahí nosotros estamos seguros, porque no hay nadie más poderoso que Dios para poder estar seguros de estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso nosotros podemos decir que si tenemos a Cristo, estamos seguros de nuestra salvación. Así que espero que puedas seguir repasando este video, puedas ver los versículos, volver a tener un estudio y sobre todo no te olvides lo que te comenté en el estudio, tienes que memorizar este versículo que te dije, Juan 5:24. Espero que lo memorices y de esa manera puedas afirmar más sobre la seguridad de tu salvación. Espero que sigas con los estudios y te espero en la próxima lección.